El aterrizaje de un vuelo regional taiwanés acaba terriblemente a causa del mal tiempo. Transasia 222, ¿me reciben? Supe que nos íbamos a enfrentar a la investigación de un grave accidente. Dicen que el tifón causó el accidente. Las especulaciones sobre las posibles causas se extienden sin control. ¿Cuál era la altitud mínima de descenso? Pero las pruebas apuntan en una inquietante dirección. Desgraciadamente, los pilotos murieron en el accidente, por lo que es imposible preguntarles qué pasó. ¡Da la vuelta! Ráfagas de viento. En una lluviosa tarde de verano, el vuelo 222 de Transasia vuela a 950 metros por encima del estrecho de Taiwán. El piloto al mando es el comandante Li Lian. Rumbo 240. Es un expiloto militar con 22 años de experiencia en vuelos comerciales. Transasia 222, rumbo 240. El copiloto Chiang Huan-Sing lleva trabajando en la aerolínea solo 2 años y medio. Transasia 222, rumbo 240 autorizado. Uno de los pilotos maneja el avión y el otro supervisa los aspectos esenciales del vuelo y cuenta con la formación suficiente para intervenir si no se están siguiendo los procedimientos o si el avión está en peligro. La tripulación de Transasia vuela en un ATR-72, un avión de 2 motores turbohélice muy usado en recorridos cortos. El ATR-72 tenía una reputación excelente, llevaban fabricándose desde finales de los 80. A bordo, 54 pasajeros y 4 tripulantes. Casi todos son taiwaneses. El vuelo 222 ha salido de la ciudad de Kaohsiung, la segunda ciudad más grande de Taiwán. Se dirige a Magong, en las Islas Pescadores, un lugar de vacaciones muy popular en Taiwán. Cuando oímos Islas Pescadores y Magong, pensamos en vacaciones, en ir al mar y en muchos turistas. El mal tiempo ha retrasado su llegada. Perdone. ¿Cuánto falta para aterrizar? Junto a otros 3 aviones, llevan dando vueltas durante casi media hora. El tifón Matmo es el causante del retraso. Esta tormenta de categoría 2 alcanzó su intensidad máxima el día anterior, provocando vientos de 140 kilómetros por hora. Taiwán se encuentra en una zona tropical, por lo que es normal que haya tifones, incluso en verano. Había un tifón que pasó por la zona de Taiwán y se dirigía a China. Había muchas tormentas, mucha lluvia y vientos muy fuertes. Pero el tiempo en Magong empieza a mejorar, por lo que Control Aéreo va a dejar aterrizar a los aviones que hasta ahora estaban volando en círculos. Uniair 7647, la pista de Magong 20 ya está lista. Visibilidad 1600 metros. ¿Me han recibido? Uniair 7647, solicitamos aproximarnos a pista 20. Había un total de 4 aviones en el aire esperando para aterrizar en el aeropuerto de Magong. El comandante de Transasia comprueba el mapa de aproximación para prepararse de cara al aterrizaje. Visibilidad 1600, podemos usar la 20. Transasia 222, son los siguientes, ¿me han recibido? Transasia 222, solicitamos aproximación pista 20 con VOR. Transasia 222, recibido. Vuelen con rumbo 02360. Aproximación VOR.
Un VOR es un tipo de radioayuda a la navegación usado a menudo para ayudar al avión a volar en grandes franjas de terreno o más específicamente como parte del sistema de aterrizaje instrumental. Señoras y señores, estamos a punto de comenzar nuestra aproximación al aeropuerto de Magón. Asegúrense de que sus mesas están plegadas y de que tienen los cinturones de seguridad abrochados. Unier 7647, despejado para aterrizaje. El primero de los 4 aviones que esperan para aterrizar tiene ya el permiso para hacerlo. Control de Magón. Aquí Transasia 222. A 13 kilómetros del aeropuerto, pista 20 con VOR. Transasia 222, pista 20. Continúen con la aproximación. Tripulación de cabina, prepárense para aterrizar. Flaps a 15. Vale, flaps a 15. Una de las principales diferencias entre pilotos que realizan recorridos cortos y los que realizan vuelos más largos es obvia. Los que llevan a cabo trayectos más cortos aterrizan y despegan más veces. Velocidad comprobada. Flaps a 15. Los aterrizajes, los despegues y las aproximaciones suelen ser las partes más estresantes y con más actividad de un vuelo. El ATR-72 está a pocos minutos de la pista. Transasia 222, pista 20. Viento 250 grados. 35 kilómetros por hora. Despejado para aterrizar. Recibido. Transasia 222. Despejado para aterrizar. Flaps a 30. Flaps a 30. Extender los flaps le aporta al avión la elevación adicional que necesita para disminuir la velocidad de aterrizaje. Flaps a 30, bajando tren de aterrizaje. $150. $90 metros. Altura 90 metros. El comandante indica una altura para que su copiloto la introduzca en el piloto automático. Altura establecida a 90. ¿60? El comandante decide volar más bajo. El avión está a menos de 30 segundos del suelo. ¿Ves la pista? No. ¿No? No, señor. Vale. Vale. Tierra, tierra, elévense. Da la vuelta. Da la vuelta. El comandante intenta abortar el aterrizaje y ganar altura. Da la vuelta. Elévense. Pero es demasiado tarde. El vuelo 222 de Transasia se ha estrellado contra el pueblo de Sisi, a menos de 2 kilómetros del aeropuerto taiwanés, donde debería haber aterrizado. Increíblemente, algunos pasajeros han sobrevivido al terrible accidente. Lo único que pueden hacer es esperar para obtener ayuda. Los equipos de rescate taiwaneses se apresuran para llegar al lugar del accidente del vuelo 222 de Transasia. Pronto descubren que de las 58 personas a bordo, 48 han fallecido.
Eran las 7 y poco de la tarde. Estaba viendo las noticias cuando apareció el titular de una noticia de última hora. Thomas Wan, del Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán, será el encargado de liderar la investigación del desconcertante accidente. Cuando vi las imágenes en las noticias, supe que nos íbamos a enfrentar a la investigación de un accidente muy grave. Los familiares de los pasajeros y los tripulantes se congregan en los hospitales cercanos para conocer el estado de sus seres queridos. La luz del día revela toda la devastación del pueblo taiwanés de Sisi. El violento impacto del vuelo 222 de Transasia no solo ha matado a 48 personas a bordo, también ha herido a 5 habitantes del pueblo. La pequeña comunidad está de luto. Cuando llegamos al lugar del accidente, ya habían trasladado a todas las víctimas a los hospitales cercanos. Solo pudimos ver los restos del avión y las casas que éste había destrozado. Al principio no comprendíamos por qué el avión había volado hacia una zona residencial en vez de hacia la pista del aeropuerto. Wan sabe que todos los taiwaneses esperan respuestas. Buscábamos pruebas que nos ayudasen a explicar por qué sucedió el accidente. Todos sabéis lo que tenéis que hacer. Poneos a trabajar. Buscábamos las cajas negras, el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina de mando. También esperan encontrar los controles de vuelo del avión y los 2 motores. Buscábamos cualquier prueba que nos indicara que había habido un fallo. Mientras el equipo de rescate recupera los restos, los investigadores comienzan a trazar un mapa del lugar del accidente. Este es el mapa. En ese momento realizan su primer descubrimiento importante. Vale, muchas gracias. Parece que hay restos por toda esa zona. El primer punto de impacto no fue el pueblo, fue un bosque cercano. Que alguien vaya allí, a ver qué encuentra. El primer punto de impacto contra el suelo fue un área con árboles a unos 200 metros de la zona residencial. Los investigadores descubren que el avión no estaba en línea con la pista durante su descenso. Por algún motivo aún desconocido, se desvió de su trayectoria. ¿Por qué se desviaron tanto? En las primeras etapas de la investigación, la causa del accidente sigue siendo un misterio, pero pronto encuentran las cajas negras. Estos dispositivos podrían aportar muchas de las respuestas que están buscando. Al principio no queríamos especular demasiado, por lo que nos limitamos a recopilar las pruebas que pudimos y a esperar los datos de las cajas negras. En la sede central de los investigadores en Taipei, el equipo comienza a clasificar las pruebas mientras esperan la información incluida en las cajas negras del vuelo de Transasia. ¿Qué habéis encontrado? Pero las noticias de los medios están llenas de especulaciones. Dicen que el tifón causó el accidente. Veamos qué efectos tuvo el tifón en el vuelo. Aquí tenemos la trayectoria del avión. Wan quiere saber exactamente lo cerca que estuvo el vuelo 222 del ojo de la tormenta en el momento del accidente.
Sabemos que despegaron a las 5:45 de la tarde y que iban a aterrizar sobre las 7 de la tarde. Matmo es el tercer tifón que azota la zona oeste del Pacífico en menos de 3 semanas. No parece que fuera por el tifón. Los datos del tiempo muestran que en el momento del accidente, el tifón estaba a 260 kilómetros al noroeste de las Islas Pescadores y se alejaba de ellas. El tifón estaba casi fuera de su alcance. Magón no estaba en el ojo de la tormenta, pero Thomas Wan sabe que las lluvias de la parte exterior del tifón podrían haber afectado a la zona del aeropuerto. El tifón Matmo era de tamaño mediano, pero aún así podía provocar grandes lluvias y fuertes vientos. Necesitan saber a qué distancia podría haber afectado el tifón a las condiciones meteorológicas del aeropuerto en el momento del accidente. Para ello examinan los datos meteorológicos. Velocidad del viento de 20 a 40 kilómetros por hora. Eso está dentro de los límites operativos del aparato. Determinan que los vientos eran lo suficientemente fuertes como para hacer que el avión se desviase, pero no para causar una catástrofe. ¿Sería por la visibilidad? Tengo imágenes del aeropuerto en ese momento. La visibilidad era un aspecto muy importante para averiguar si la tripulación podía haber localizado la pista visualmente o no. Analizan las imágenes de las cámaras de vigilancia del aeropuerto desde 30 minutos antes del catastrófico impacto. Aquí estaba todo bastante despejado. Luego empezó a llover. Gracias a las cámaras de seguridad pudimos ver la pista y las señalizaciones del aeropuerto y comprobamos que estaba lloviendo. ¿Puedes poner imágenes justo antes del accidente? Saben que el vuelo 222 de Transasia se estrelló a las 7:06 de la tarde. Las imágenes del aeropuerto instantes antes revelan unas pruebas impactantes. Eso no es solo lluvia. Fue una tormenta bastante fuerte. Tras las 7 de la tarde comenzó a ser más intensa. Hubo precipitaciones muy fuertes y la visibilidad disminuyó muy rápidamente después de esa hora. Los pilotos necesitan tener una distancia mínima con visibilidad clara para poder aterrizar. Los investigadores calculan que en el momento del accidente la visibilidad era tan limitada que los pilotos de Transasia podrían haber visto la pista a menos que estuvieran prácticamente sobre ella. La visibilidad no superaba los 500 metros. ¿Por qué les dejaron aterrizar? Los investigadores taiwaneses necesitan entender por qué dejaron aterrizar en Magón al vuelo 222 de Transasia cuando la visibilidad del aeropuerto era tan limitada. La visibilidad no superaba los 500 metros. ¿Por qué les dejaron aterrizar? Para ello interrogan al controlador aéreo encargado de ese vuelo. El controlador tiene que informar a los pilotos de algunos datos como la pista, la visibilidad y las condiciones del viento. El informe meteorológico decía que todo estaba bien. A las 7 nos dijeron que la visibilidad era de 1600 metros. Junior 7647, la pista de Magón 20 ya está lista. Visibilidad 1600 metros. ¿Me han recibido? 1600 metros de visibilidad es la distancia mínima requerida para la aproximación que estaba realizando la tripulación de Transasia. Estos son los datos del momento del impacto. La visibilidad estaba muy por debajo del límite. Solo teníais que mirar por la ventana para verlo. Bueno, eso es lo que nos dijeron. ¿Quién nos dio los datos meteorológicos? El centro meteorológico que tenemos aquí en el aeropuerto.
El aeropuerto de Magón es un aeropuerto civil y militar. Son los militares los que recopilan y distribuyen los datos meteorológicos. Voy a salir a comprobarlo. Un observador sale a comprobar el tiempo cada 30 minutos como máximo. Los encargados del tiempo tenían que registrar mucha información, como la temperatura, la dirección del viento y la presión del aire. Los investigadores descubren que a las 6:58 de la tarde del accidente, 8 minutos antes del fatal impacto, el observador del tiempo volvió a la oficina tras comprobar el estado meteorológico. Está lloviendo con más fuerza, pero la visibilidad sigue siendo buena. La visibilidad en el momento en el que la tripulación quiso aterrizar estaba dentro de los límites permitidos. Buenas tardes, control aéreo. Observaciones locales. Visibilidad de 1.600 metros a pesar de la tormenta. Nubes dispersas a 60 metros. El observador del tiempo informó a la torre de control a las 7:02 de la tarde, 4 minutos antes del impacto. En ese momento, la lluvia aumentó su intensidad. Durante la aproximación, la visibilidad empeoró. Voy a salir a comprobarlo de nuevo. La visibilidad pasó de 1.600 metros a 800 y finalmente a 500 a causa de las fuertes lluvias. Cuando el controlador recibió el informe actualizado a las 7:10, ya era demasiado tarde. Transasia 222, ¿me reciben? Transasia, aquí Torre de Magón. Respondan. No pudo avisar a los pilotos. Ya se habían estrellado. Muchas gracias por su tiempo. Ya está claro que las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de Magón cambiaron muy rápidamente en los minutos previos al accidente, pero para Thomas Wan, un informe meteorológico tardío no explica el desastre. Altura 90 metros. Se pregunta por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje. 60. Todos los vuelos son, en definitiva, responsabilidad de la tripulación. Son ellos los que tienen que tomar la decisión de seguir volando o no. Si no ven la pista, deberían ser prudentes y realizar una aproximación frustrada. En un hangar cercano, los investigadores analizan los restos del vuelo 222 de Transasia. Buscan cualquier señal de fallo mecánico, cualquier cosa que pueda explicar por qué el avión se desvió y se estrelló tan cerca de la pista. Comprobamos las superficies de control, el vínculo de control y el grupo motopropulsor del aparato. No encuentran nada que indique que una superficie de control fallara en pleno vuelo. Ambos motores turbohélice parecen mecánicamente operativos y sus circuitos electrónicos están en buen estado. No encontramos ninguna prueba de que hubiera un fallo mecánico ni ningún otro problema en el avión. El meticuloso análisis no deja lugar a dudas. El vuelo 222 no se estrelló por ningún fallo mecánico ni ningún problema en sus sistemas. Los investigadores necesitan otra teoría. La razón por la que el vuelo 222 de Transasia se estrelló al aproximarse a Magón sigue siendo un misterio. Pero ahora los investigadores tienen una nueva herramienta para encontrarla: el registrador de datos de vuelo del avión. El registrador de datos de vuelo fue muy importante porque contenía información que no podrían haber conseguido de otra forma, como las configuraciones de los motores y de los controles de vuelo o las maniobras que hicieron antes del impacto. Todo esto estaba solo en el registrador de datos de vuelo. ¿Cómo acabaron aquí? Ya tenemos todos los datos. Examinan cientos de datos en busca de algo que se salga de lo normal.
La información confirma sus hallazgos anteriores. El vuelo 222 estaba en buenas condiciones mecánicas. No hubo ningún fallo en ningún sistema. Espera un momento. De repente ven algo. ¿Un minuto antes del impacto volaban a 60 metros de altura? ¿Cuál era la altitud mínima de descenso? Según las normas de aproximación por las que se regía el vuelo 222, los pilotos no debían configurar la altitud mínima de descenso hasta que no vieran la pista. Y si no la veían, debían realizar lo que se llama aproximación frustrada. ¿Ves la pista? Es decir, dar la vuelta e intentarlo de nuevo. No. O desviarse a otro aeropuerto. Aquí dice que la altitud mínima de descenso son 100 metros. La altitud mínima de descenso es algo que establecen las autoridades de aviación civil basándose en los objetos que hay en el suelo, en el terreno y en los peligros que hay alrededor de la pista. Échale un vistazo a esto. Juan ve que durante casi 14 segundos el avión volaba a 60 metros, bastante debajo de la altura mínima. Los datos meteorológicos sugieren que los pilotos no habrían podido ver la pista desde donde estaban. Si la visibilidad era tan mala, ¿por qué bajaron de la altitud mínima de descenso? ¿Por qué lo hicieron? Tenemos que oír lo que dijeron en la cabina de mando. Mientras los investigadores luchan por entender qué pasó a bordo del vuelo 222 de Transasia, Taiwán llora la pérdida de 48 vidas en el accidente. Es el desastre aéreo con más víctimas de Taiwán en más de una década. Dicen Lin, el presidente de Transasia, intenta aliviar el dolor de los familiares de las víctimas. 没有人能够想象会发生的意外，所以我们现在最重要的东西还是先把该处理的事情处理好，剩下的这个东西不是我们现在正在在意的事情。 Los investigadores por fin cuentan con una prueba vital que podría arrojar algo de luz. La grabadora de voz de la cabina de mando. En ese accidente era muy importante recuperar la grabadora de voz de la cabina de mando. Primero, porque los pilotos murieron en el accidente, por lo que es imposible preguntarles qué pasó. Pero sobre todo, porque esa grabadora capta todo lo que se dice en la cabina de mando durante todo el vuelo. ¿Preparada? Comencemos casi al final, poco antes del impacto. Los investigadores esperan que la grabación revele por fin por qué los pilotos volaron por debajo de la altitud mínima de descenso antes de estrellarse contra el pueblo. Transasia 222. Solicitamos rumbo 240. Transasia 222, rumbo 240 autorizado. Control de Magón, aquí Transasia 222 a 13 kilómetros del aeropuerto, pista 20 con VOR. Transasia 222, aquí control de Magón, pista 20, continúan con la aproximación. Tripulación de cabina, prepárense para aterrizar. Flaps a 15. Pronto, los investigadores escuchan algo inesperado. Bajando tren de aterrizaje. Vale. Lista de verificación previa al aterrizaje. Bajando tren de aterrizaje. Flaps a 30. Autocontrol. Luces de despegue encendidas. Luces antihielo apagadas. Pista 20. Permiso para aterrizar. Lista de verificación previa al aterrizaje completada. Viento 290. Espera, páralo. ¿Esa era la lista de verificación previa al aterrizaje? El copiloto la ha soltado de golpe y el comandante no parecía prestarle atención. Se supone que los pilotos deben confirmar cada elemento de la lista de verificación con una respuesta estandarizada. Sigamos escuchando. 90 metros. Altura establecida a 90.
Ninguno de los pilotos seguía los procedimientos operativos estandarizados al leer las listas de verificación. Estos procedimientos son vitales para la seguridad aérea y están basados en décadas de experiencia. Ignorar esas décadas de experiencia sin una buena razón es poner el avión y los pasajeros en peligro. La grabadora de voz del vuelo 222 les está mostrando a los investigadores cómo realizaron los pilotos el aterrizaje. 60. Páralo ahí. Sabían que la altitud mínima de descenso eran 100 metros, pero el comandante parece ignorar eso también. Quizás sí que vieron la pista. Vamos a averiguarlo. Al aproximarse a los 60 metros, los pilotos desconectan el piloto automático. Desconectado. El comandante controla ahora el descenso manualmente. Desconectar el piloto automático significa que desconectan todas las funciones de vuelo automáticas y que el aparato pasa a estar bajo el control manual del comandante y el copiloto. Los investigadores escuchan atentamente en busca de cualquier indicación que confirme que los pilotos podían ver la pista. ¿Ves la pista? No, señor. Cuando descendieron a 60 metros seguían buscando la pista. ¿No? No, señor. Vale. 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 Cuando descendieron a 20 metros, seguían buscando la pista. Los pilotos tardan 13 segundos en decidir qué acción tomar. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Dada la velocidad a la que volaba el aparato, pudieron avanzar varios cientos de metros en esos 13 segundos. Elévense, tierra, tierra, elévense. Que tardaran en reaccionar en esas condiciones aumentó las posibilidades de que el avión impactara contra el suelo o contra cualquier objeto del suelo. Estamos bastante seguros de que no pudieron ver la pista, pero decidieron descender para intentar encontrarla. ¿Por qué tardaron tanto en hacer algo? Quiero escucharlo todo, desde el principio. Prueba antideslizamiento. Comprobada. Vuelven a escuchar la grabación. Esta vez desde el principio. Modo de espera. Lista de verificación postarranque completada. Lo que escuchan es alarmante. Señor, preconfiguramos la siguiente altitud a 100 o a 120 metros. Una vez más, los pilotos se atascan con procedimientos básicos. ¿Qué? Desde las listas de verificación hasta la configuración de altitudes. Preconfiguración de altura 120. Siempre es sorprendente tener una grabación que indica que los pilotos estaban incumpliendo los procedimientos estandarizados. La grabación les indica por qué la tripulación está teniendo tantos problemas. Estoy muy cansado. Señor, ¿esperamos aquí? Sí. Vale, órbita derecha o izquierda. Haz un patrón de espera de órbita derecha. En la grabadora de voz de la cabina de mando, escuchamos al piloto bostezar y decir que estaba cansado. El piloto estaba cansado, algo obvio ya que bostezó, lo que significa que no estaba lo suficientemente despierto como para reaccionar a determinadas situaciones, ni para tomar las decisiones necesarias. Eso disminuía mucho las posibilidades de que la tripulación pudiera responder correctamente ante una situación de emergencia. ¿Por qué está tan cansado? Tenemos que analizar a los pilotos. Los informes muestran que Transasia contrató al copiloto Chiang Huan-Sing hace 3 años sin experiencia previa.
El comandante Li Lian llevaba siendo piloto comercial desde 1992 y había aterrizado en el aeropuerto de Magón muchas veces con todo tipo de condiciones climáticas. El expediente de este hombre es inmaculado. Era obvio que el comandante tenía mucha más experiencia que el copiloto. Cuando analizan los diarios de vuelo de ambos pilotos descubren algo importante. Descubrimos que esa tripulación acumulaba muchas más horas de vuelo que otros pilotos en otras aerolíneas. Los diarios muestran que durante los últimos 90 días el comandante voló 278 horas y el copiloto 264. En los últimos 3 meses han hecho una media de 6 vuelos al día. Cuando una aerolínea aumenta su número de vuelos, es posible que sus trabajadores estén más cansados y que vuelen mucho más de lo que sería razonable. Tras 7 meses de investigación sobre el accidente de Transasia, la aerolínea vuelve a ser noticia. ¿Hola? ¿Qué? Repítelo. El 4 de febrero de 2015, el vuelo 235 de Transasia Airways se cae a un río poco después de despegar del aeropuerto de Songshan en Taipei. Solo 14 de las 57 personas a bordo sobreviven. Era el mismo tipo de avión, la misma aerolínea y el mismo país. Lo primero que pensé fue, ¿cómo ha podido haber otro accidente tan grave? ¿Qué pasa en Transasia? La aerolínea taiwanesa Transasia Airways ha sufrido 2 accidentes mortales en 7 meses. Los investigadores no pueden evitar preguntarse si existe un problema sistémico en la aerolínea. Lo primero que pensé fue que era poco probable que 2 accidentes aparentemente independientes de una aerolínea pequeña estuvieran relacionados, pero tras analizar más los casos y examinar los hallazgos del segundo accidente, resultó que sí que había una cierta conexión entre los dos. Los investigadores analizan la historia corporativa de Transasia a través de informes financieros y otros documentos. La empresa se ha expandido rápidamente. La aerolínea estaba ampliando las rutas en las que volaban ese tipo de aviones. Sin embargo, no estaban aumentando el número de pilotos. Como resultado, los pilotos que volaban con un ATR-72 realizaban más trayectos y tenían más trabajo que los demás. Algunos pilotos tienen hasta 8 vuelos diarios. Los empleados se quejaron ante la dirección de la empresa por su volumen de trabajo. Sin embargo, la aerolínea ignoró sus quejas y no hizo nada al respecto. Los investigadores se preguntan cómo afectarían las prácticas de la dirección de Transasia a sus pilotos. Cuando se abrochen los cinturones comenzaremos con la simulación. Y lo más importante, ¿sería habitual que los pilotos ignoraran los procedimientos operativos estandarizados? Piden a un grupo de pilotos de ATR-72 de la aerolínea que realicen la ruta de Kaohsiung a Magón en un simulador. Y le añaden las dificultades provocadas por el tifón cercano. Nos sentamos en un asiento auxiliar y observamos cómo todos esos pilotos trabajaban conjuntamente. Para sorpresa de los investigadores, ninguno de los pilotos sigue los procedimientos correctos. Muchas gracias por su tiempo. Es un descubrimiento impactante. Ya hemos terminado. Todos han ignorado los procedimientos operativos estandarizados. Lo primero que pensé fue que eso no podía pasar a esas alturas. Era el año 2014. Formamos a todos los pilotos para que sigan los procedimientos. Me sorprendió que siguiera habiendo pilotos que lo hicieran a su manera. En este caso, la investigación descubrió que lo que sucedió en ese vuelo no fue un hecho aislado. Era algo sistémico dentro de la aerolínea, porque vieron que ese comportamiento era el normal. Ese tipo de comportamiento era aceptable. Los investigadores por fin entienden por qué se estrelló el vuelo 222.
Todo comenzó con un comandante cansado controlando su 9º vuelo en 29 horas. Preconfiguración de altura 120. Un piloto que trabajaba para una aerolínea en la que los procedimientos operativos de vuelo se ignoraban de manera rutinaria. Los remanentes de un tifón retrasaron la llegada del vuelo a Magón. Aunque el viento no fue lo suficientemente fuerte como para derribar el avión, sí lo fue para desviarle ligeramente de su curso. Señoras y señores, estamos a punto de comenzar nuestra aproximación al aeropuerto de Magón. Después, los pilotos ignoraron una de las reglas más básicas de la aviación. Asumiendo que la pista aparecería en algún momento delante de ellos a pesar de la lluvia, descendieron por debajo de la altitud mínima de descenso. Altura 90 metros. Parece que el copiloto aceptó la variación de la altitud propuesta por el comandante. 60. En este caso, creo que fue un comportamiento muy temerario no hablar y preguntar al comandante por qué no estaba siguiendo las normas. ¿Ves la pista? No. Sin saber lo cerca que están del desastre, descienden lo suficiente como para chocar contra un árbol, sellando así su destino. Hay muchas formas de corregir una situación en la que una empresa no cumple con los procedimientos. En primer lugar, la propia dirección de la aerolínea debería haber dicho: vamos a empezar a volar según los procedimientos establecidos o dejaremos de volar. En su informe final, los investigadores piden a Transasia que revise completamente su sistema de gestión de la seguridad y su programa de formación de pilotos. También piden a la Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán que aumente su supervisión de las aerolíneas y recomiendan a las fuerzas aéreas que encuentren mejores formas de informar al aeropuerto de las condiciones climáticas. Pero las recomendaciones se publican en enero de 2016 y llegan demasiado tarde para ayudar a Transasia. Los problemas económicos obligan a cerrar la empresa tiempo después, ese mismo año. 我们于今天下午的董事会决议解散复兴航空。今年度前3季共计亏损已超过22亿，且后市未见乐观。董事会历经Transasia Airways deja de existir. 当我2016年听到他们这个公司关闭， Me sorprendió que esa empresa cerrara. Pensábamos que con el tiempo se convertiría en una aerolínea mejor. Fue una lástima escuchar que habían echado el cierre. Fue muy desalentador ver que se podría haber evitado. Hubo muchas oportunidades para evitar los problemas antes de que ocurriera un accidente. Desgraciadamente no fue así.